No vas a creer en la nueva sociedad que está beneficiando al Club América. La directiva azulcrema ha cerrado un combo de grandes refuerzos con Pachuca, transformando el futuro de las Águilas. Y las sorpresas no terminan ahí. Hoy se confirmó que el América negoció la transferencia de uno de sus jugadores al Atlético de San Luis, tomando a todos por sorpresa en Coapa. Con la llegada de estos nuevos refuerzos, un jugador del América se siente desvalorizado y ya ha pedido salir del nido, con Toluca y Xolos como posibles destinos. Ve todo esto y mucho más ahora. El mercado de transferencias en la Liga MX continúa a toda velocidad a menos de un mes del inicio de la apertura 2024. Una de las transferencias más recientes involucra al defensa Salvador Reyes, quien dejó a las Águilas del América para convertirse en el nuevo refuerzo del León. Las negociaciones se prolongaron por semanas, pero finalmente llegaron a un acuerdo, permitiendo que Reyes se presente para la pretemporada del equipo Esmeralda. El León, a través de sus plataformas oficiales, anunció la llegada de Reyes con un video estilizado, reminiscente de los anuncios de la famosa serie, Casa del Dragón. El post decía, nueva temporada. Muestra la bandera, defiende el escudo, toma el castillo. Bienvenido a House of. Esta presentación creativa no solo celebra la llegada de Reyes, sino que también eleva las expectativas de los aficionados para la temporada que se avecina. Salvador Reyes llega al León en excelente forma física y ritmo de juego, habiendo participado en 12 partidos en el último torneo con el actual bicampeón mexicano. Desde su llegada al Club América para el Apertura 2021, Reyes rápidamente se consolidó como uno de los titulares indiscutibles, acumulando 115 partidos y marcando 10 goles durante su paso por los azulcremas. Su consistencia y versatilidad en el campo lo convirtieron en una pieza clave en el sistema defensivo del América, y ahora aporta esta valiosa experiencia para fortalecer la defensa del León. La transferencia de Salvador Reyes es una pérdida significativa para el Club América, pero también abre nuevas oportunidades para el equipo. La directiva y el cuerpo técnico tendrán que evaluar cuidadosamente cómo llenar este vacío en la defensa. La salida de Reyes puede llevar a una reevaluación de las estrategias defensivas del equipo y posiblemente a la búsqueda de nuevos talentos en el mercado de transferencias. El impacto de Reyes en el León promete ser inmediato, dado su historial de desempeño sólido y su capacidad para adaptarse rápidamente a nuevos entornos. El defensa no solo aporta habilidades defensivas robustas, sino también una mentalidad ganadora, forjada por sus logros en el América. La experiencia de Reyes será crucial para ayudar al León a alcanzar sus objetivos en el Apertura 2024. Con la salida de un jugador tan influyente como Salvador Reyes, la presión está sobre la directiva para hacer contrataciones estratégicas que puedan llenar el vacío dejado por él. La búsqueda de nuevos talentos debe ser intensa y enfocada, garantizando que el equipo permanezca fuerte y cohesionado. Además, la integración de nuevos jugadores en la dinámica del equipo será un desafío importante. Será necesario un trabajo conjunto entre el cuerpo técnico y los jugadores veteranos para asegurar que los recién llegados se adapten rápidamente y contribuyan efectivamente al equipo. ¿Qué jugador te gustaría ver llegar al Club América para llenar la vacante dejada por Salvador Reyes? ¿Hay algún nombre específico en el mercado de transferencias que consideres ideal? Deja tu comentario abajo. Dicho esto, la pretemporada del Club América comenzó oficialmente, unos días después de lo previsto, cuando el equipo finalmente se presentó en las instalaciones de Coapa la semana pasada para iniciar los preparativos para el próximo Apertura 2024 de la Liga MX. Además de los jugadores que no tuvieron compromisos internacionales durante el verano, muchos jóvenes de los equipos sub-20 y sub-23 se unieron a la pretemporada, listos para mostrar su valía. Los titulares del Club América tuvieron solo 2 días de entrenamiento en Coapa antes de viajar para el primer amistoso contra el FC Juárez. El partido, que terminó empatado 1-1, vio a Miguel Vázquez marcar de penal el gol del empate de las Águilas. Este amistoso fue una excelente oportunidad para varios jóvenes del club, que vivieron su primera pretemporada con el equipo principal. Estaban decididos a impresionar a André Jardín y su cuerpo técnico, con la esperanza de asegurar un lugar en el plantel que disputará el Apertura 2024 y la Copa de Ligas 2024. Este amistoso contra el FC Juárez fue el único partido de preparación que el Club América tuvo antes de su primer partido oficial del segundo semestre, que será contra el Club Tigres por la Supercopa de la Liga MX. El partido se jugará en Estados Unidos, donde el equipo permanecerá para la continuación de su pretemporada. Tras el amistoso en El Paso, Texas, el equipo se trasladó a San Diego, donde continuó sus entrenamientos para el Apertura 2024. La elección de San Diego ofrece una base sólida para que los jugadores se preparen tanto física como tácticamente. Según información de Víctor Díaz, reportero del diario Record, el Club América permanecerá en San Diego hasta la disputa de la Supercopa de la Liga MX contra el Club Tigres, que tendrá lugar el 30 de junio de 2024.
Después de este importante enfrentamiento, el equipo regresará a la Ciudad de México para continuar su preparación. Esta planificación cuidadosa forma parte de la estrategia del club para asegurar que todos los jugadores estén en la mejor forma posible para el estreno en el Apertura 2024. El primer partido oficial del América en el Apertura 2024 está programado para el sábado, 6 de julio, contra el Atlético de San Luis, en el Estadio Alfonso Lastras. Este partido marcará el inicio de la defensa del título y la búsqueda del tricampeonato de la Liga MX. El equipo está enfocado en mantener la hegemonía en el campeonato, y la preparación intensa es una prueba del compromiso de los jugadores y del cuerpo técnico en alcanzar este objetivo. Los aficionados del Club América tienen muchas expectativas para la nueva temporada, especialmente tras el éxito reciente del equipo. La combinación de veteranos experimentados y jóvenes prometedores puede ser la clave para continuar el dominio en la Liga MX. Cada jugador, desde el más experimentado hasta el más joven, tiene un papel vital que desempeñar en la búsqueda del tricampeonato. ¿Será que la preparación intensa y las nuevas adiciones al plantel serán suficientes para que el Club América mantenga su dominio y consiga el tricampeonato en la Liga MX? ¿Cómo ves las chances del América para la próxima temporada? Deja tu comentario abajo y participa en esta discusión crucial para el futuro de nuestro amado club. Antes de hablar sobre la reciente adición de jugadores del Club Pachuca al plantel del Club América, es importante destacar una transferencia significativa que involucra a un joven talento del América que se dirige al Atlético de San Luis. Club América y Atlético de San Luis continúan estrechando sus lazos comerciales, con un nuevo acuerdo que ve a un prometedor defensa azulcrema transferirse al club colchonero. Tras demostrar interés en varios jugadores del Atlético de San Luis, como Vitino, Chávez y Sanabria, ahora fue el turno del club potosino de solicitar un talento del América, recibiendo una respuesta positiva del Nido de Coapa. Según el informe de Transfer Liga MX, el Club América y el Atlético de San Luis acordaron la transferencia del joven defensa Brandon Ubitresco Ochoa para el Apertura 2024 de la Liga MX. Brandon Ubitresco Ochoa, nacido en Guadalajara, Jalisco, es un defensa central de 21 años con 1,85 metros de altura, capaz de jugar en ambas posiciones de zaga. Ochoa renovó su contrato con el América en el verano de 2023, y aún no está claro si su transferencia al San Luis es en préstamo o una venta definitiva. A pesar de haber realizado la mayor parte de su formación en el nido del Club América desde 2020, Ochoa inició su carrera en las categorías juveniles del Monarcas Morelia en 2019, antes de pasar a los Aguacateros de Peribán en la tercera división en 2020. Fue en ese mismo año que los reclutadores del América identificaron su talento y lo llevaron a la categoría sub-20, donde comenzó su trayectoria con las Águilas. Durante su paso por el América, Ochoa disputó 53 partidos oficiales, marcando 3 goles en 40 partidos. La transferencia de Brandon Ubitresco Ochoa al Atlético de San Luis representa una oportunidad significativa para el joven jugador de desarrollar aún más sus habilidades y ganar experiencia en un nuevo entorno competitivo. El San Luis, por su parte, gana un defensor prometedor que puede contribuir a fortalecer su defensa en el Apertura 2024. Para el Club América, la salida de Ochoa puede verse como parte de una estrategia mayor de desarrollo y valorización de talentos. Al permitir que jóvenes promesas ganen tiempo de juego y visibilidad en otros clubes, el América demuestra su compromiso con el crecimiento y éxito de sus jugadores. Esto también abre espacio en el plantel principal para la llegada de nuevos talentos, manteniendo al equipo dinámico y competitivo. Ahora, la afición del Club América queda con la expectativa de ver cómo Ochoa se desempeñará en su nuevo club y cómo esto puede impactar su carrera a largo plazo. ¿Podrá destacarse en el Atlético de San Luis y eventualmente regresar al América con más experiencia y madurez? La transferencia de jóvenes talentos es siempre un tema delicado, pues implica el balance entre el desarrollo individual de los jugadores y las necesidades inmediatas del club. ¿El América está acertando al permitir que Ochoa gane experiencia fuera, o sería mejor mantenerlo en el plantel principal para desarrollar su carrera junto a los veteranos? Por otro lado, con la llegada de nuevos refuerzos, la situación en el nido del Club América comenzó a complicarse para algunos jugadores. Uno de estos casos es el del mediocampista paraguayo Richard Sánchez, quien está buscando su salida del club. En busca de más minutos en el campo. La creciente competencia dentro del equipo azulcrema ha hecho que Sánchez se convierta en suplente, lo que ha llevado a discusiones sobre su posible transferencia desde hace varias semanas. Varios equipos de la Liga MX han mostrado interés en adquirir los servicios de Richard Sánchez. Entre los interesados se encuentran clubes tradicionales como UNAM Pumas, Santos Laguna, Pachuca y León. La noticia de que estos equipos están sondeando al jugador para contratarlo en este mercado de verano no es una sorpresa, dado el talento y la experiencia que aporta en el campo. Recientemente, Fernando Esquivel informó que además de estos equipos, Solos de Tijuana y Diablos Rojos de Toluca también están en la carrera para contratar a Sánchez.
Estos equipos están buscando fortalecer sus planteles y ven en el mediocampista paraguayo una excelente oportunidad. Richard Sánchez tiene grandes chances de dejar el Club América. Su séquito lo ofrece en varios mercados. 4 equipos mexicanos muestran interés: Pachuca, Toluca, Santos Laguna y Tijuana, dijo Esquivel. Actualmente, Richard Sánchez tiene contrato con el América hasta 2026. Según el portal Transfermarkt, está valorado en unos $6 millones. Esta valorización significa que las Águilas pueden recibir una cantidad significativa con su venta o utilizarlo como moneda de cambio para adquirir un jugador importante que pueda llenar huecos en el plantel. La decisión de permitir la salida de Sánchez no es fácil e implica varias consideraciones estratégicas. Por un lado, la venta de un jugador valorado puede inyectar fondos importantes al club, permitiendo la adquisición de nuevos talentos o el refuerzo de áreas carentes del plantel. Por otro lado, la pérdida de un jugador experimentado y talentoso como Sánchez puede dejar un hueco difícil de llenar, especialmente en una posición tan crucial como el mediocampo. Sánchez ha sido una pieza importante para el América desde su llegada, conocido por su habilidad de control de balón, visión de juego y capacidad de liderazgo en el campo. Su presencia ha sido vital en muchos partidos, y la decisión de dejarlo ir puede impactar significativamente la dinámica del equipo. Sin embargo, la búsqueda de más minutos de juego es comprensible para cualquier jugador que desea seguir evolucionando y contribuyendo activamente. La directiva del Club América necesita evaluar cuidadosamente todas las opciones. Mantener a Sánchez en el plantel puede garantizar una profundidad de calidad, esencial para competiciones largas y agotadoras como la Liga MX y la Copa de Ligas. Sin embargo, si la salida es inevitable, es crucial asegurar que la transacción beneficie al club de manera significativa, ya sea financieramente o mediante el intercambio por otro jugador de alto calibre. La afición del Club América, siempre apasionada y exigente, ciertamente tiene sus opiniones sobre esta potencial transferencia. La decisión final debe equilibrar el bienestar del jugador, las necesidades estratégicas del club y las expectativas de los aficionados. Entonces, surge una pregunta crucial para todos los aficionados azulcremas: ¿crees que el Club América debería dejar que Richard Sánchez salga para buscar más minutos en otro equipo, o sería más beneficioso mantenerlo en el plantel para la próxima temporada? Deja tu comentario abajo. Dicho esto, es preciso reforzar que el Club América ha sido bastante claro sobre su política de transferencias: mantener en su equipo a los mejores jugadores de la Liga MX. Para ello, el equipo azulcrema sigue de cerca a los demás equipos del fútbol mexicano, identificando y captando los mejores talentos para traerlos a Coapa como auténticas bombas del fútbol nacional. En el pasado, el Club América y el Santos Laguna mantuvieron una relación muy cercana. Prácticamente cualquier jugador que se destacaba en la comarca lagunera acababa reforzando al equipo azulcrema en el torneo siguiente. Ejemplos de estos son jugadores icónicos como Oribe Peralta, Agustín Marchesín, Carlos Darwin Quintero, Cristian, El Chucho, Benítez y Jorge Sánchez, todos ellos dejando una marca significativa en el América. Actualmente, el Club Pachuca es el equipo que más atrae talentos en la Liga MX, tanto mexicanos como extranjeros. Fiel a su política de ser un club vendedor, el Pachuca estableció recientemente una relación estrecha con el Club América. Esta colaboración ha sido muy beneficiosa para el equipo azulcrema, que está logrando contratar grandes jugadores ya adaptados al fútbol mexicano. Durante más de una década, hubo una considerable distancia en las negociaciones entre el Club América y el Club Pachuca. Fueron necesarios 12 años para que un jugador de los Tuzos ingresara al equipo azulcrema, siendo Paul Aguilar la última contratación antes de esa brecha. Esto cambió en 2023, cuando las posiciones de los dos equipos se acercaron. Desde entonces, en cada mercado de transferencias, hay discusiones para la contratación de jugadores del Pachuca por el América. Uno de los refuerzos más importantes para el Apertura 2023 fue la contratación de Kevin Álvarez. El Club América acordó pagar $10 millones al Pachuca, poniendo fin a 12 años de distanciamiento entre las dos instituciones. Este acuerdo señaló el inicio de una nueva era de colaboraciones entre los clubes. Para el Clausura 2024, el América buscaba un delantero sustituto para Henry Martín y eligió a Ilian Hernández, del Pachuca, para llenar esa función. Hernández desempeñó un papel fundamental en la conquista del bicampeonato de la Liga MX, especialmente en los cuartos de final contra los Tuzos. Ahora, para el Apertura 2024, el Club América ya confirmó la contratación de Eric Sánchez para reforzar su mediocampo, por $9 millones. Sánchez aceptó la oferta y llega para fortalecer el plantel azulcrema, agregando calidad y profundidad al medio campo. Además, hay fuertes rumores de que las Águilas están interesadas en Osama Idrissi, estrella del lado izquierdo del ataque del Pachuca. Idrissi es visto como un jugador capaz de romper defensas y proporcionar una mejor argumentación deportiva al equipo de Coapa.
La potencial llegada de Idrissi está valorada en hasta $10 millones. La búsqueda de nuevos refuerzos es intensificada por la salida de jugadores clave como Julián Quiñones, quien se fue al fútbol de Arabia Saudita, y Brian Rodríguez, quien tampoco permanecerá en el Pájaro de las Tempestades. Por lo tanto, el América está en busca de dos nuevos elementos para reforzar el equipo. Eric Sánchez fue discutido desde el 23 de junio y es considerado un potencial sustituto para Rodríguez, pero el América también tiene otros objetivos, incluyendo al holandés marroquí Oussama Idrissi. De acuerdo con el portal Dinastía Águila, la idea inicial del Pachuca era reforzar al Real Oviedo con estos jugadores, en caso de que la promoción del club español se concretara. Como esto no ocurrió, la potencial llegada de Idrissi, sin embargo, puede resultar en el sacrificio de un jugador que esperaba una oportunidad, pero no tuvo la chance de destacarse, Mauro Lainez. Este tipo de movimiento siempre es delicado, pues implica decisiones difíciles que pueden impactar la moral y la dinámica del equipo. En este escenario, el Club América puede causar un gran impacto en el mercado de transferencias al adquirir a estos dos jugadores del Pachuca. Sin embargo, es crucial que el equipo equilibre la llegada de nuevos talentos con el mantenimiento de la cohesión y la armonía dentro del plantel. ¿Crees que la contratación de Eric Sánchez y Oussama Idrissi será suficiente para compensar la salida de jugadores importantes como Julián Quiñones y Brian Rodríguez? Deja tu comentario abajo. El Club América está listo para disputar otro título importante en 2024. Aunque este título no reciba la misma atención mediática que otros, su importancia para la institución no puede ser subestimada. Conquistar este trofeo no solo aumentará la confianza del equipo, sino que también enriquecerá aún más la ya vasta colección de copas en la vitrina del club. Sin embargo, el camino hacia el título no será fácil. Las Águilas tendrán que enfrentarse a los Tigres, un equipo que llega mucho más completo y preparado. Los Tigres han tenido más días de pretemporada y cuentan con un plantel más completo, mientras que el América enfrenta varias ausencias. Muchos de los jugadores importantes del América están disputando la Copa América, y otros están lesionados, incluyendo a Ilián Hernández, Kevin Álvarez y el portero Luis Malagón. Con estas ausencias, Rodolfo Cota debe ser el elegido para proteger la meta de las Águilas en el duelo contra los felinos. Este juego será una gran oportunidad para los jóvenes talentos de las fuerzas básicas del América, que ya han demostrado su potencial en el empate contra Juárez en El Paso, Texas. El América tiene la oportunidad de conquistar su tercer título en 2024, un logro que sería monumental para el club. El partido decisivo tendrá lugar el próximo domingo 30 de junio a las 14 horas, hora del centro de México, en el Dignity Health Sports Park en Los Ángeles, California. Los aficionados podrán ver el partido en vivo a través de la plataforma VX Plus y por el Canal 9, en la señal abierta de TUDN. La presión sobre el América es enorme, pero el equipo tiene una historia de superarse en los momentos de mayor desafío. La ausencia de varios jugadores titulares será una prueba para la profundidad y resiliencia del plantel. El entrenador André Jardine necesitará encontrar el equilibrio perfecto entre experiencia y juventud para salir victorioso contra un adversario tan formidable. Con la importancia de este título, no podemos dejar de preguntarnos, ¿será que el América, incluso con tantas ausencias, logrará superar a los Tigres y conquistar otro trofeo para su gloriosa historia? ¿La fuerza de los jóvenes talentos será suficiente para compensar la falta de los jugadores experimentados? ¿Y cómo lidiará el equipo con la presión de representar al Club América en un escenario tan importante? Estas cuestiones son cruciales para el futuro cercano del club. Cada partido, cada título, contribuye a la construcción de un legado que define la grandeza del América. La expectativa es alta y la afición espera que, independientemente de las adversidades, las Águilas muestren la garra y la determinación que siempre han caracterizado al club. Ante tantas incertidumbres y desafíos, como aficionados, debemos preguntarnos, ¿crees que el América tiene lo necesario para vencer a los Tigres y añadir otro título a su impresionante colección, incluso con tantas adversidades? Hermano, deja tu opinión abajo y participa en esta discusión sobre el futuro de nuestro amado club. Algo que ya sabíamos, que veníamos adelantando desde hace un par de semanas. Julián Quiñones se marcha de las Águilas del América. El club bicampeón del fútbol mexicano ha hecho oficial la salida del colombiano naturalizado mexicano. Se marcha al fútbol de Arabia. El Al Payasha también ya hizo oficial su contratación por medio de sus redes sociales. Entonces termina la era de momento de Julián Quiñones como futbolista del conjunto americanista. Se marcha al fútbol árabe a tratar de demostrar su calidad allá en Medio Oriente, tratar de mantenerse en el radar de la selección mexicana ahora en esta nueva oportunidad que va a tener de jugar en una liga donde hay nombres muy importantes encabezados por el de Cristiano Ronaldo. Así que termina una etapa de Julián Quiñones que fue con 33 goles y 2 bicampeonatos.
un bicampeonato que ha obtenido con el conjunto americanista. Termina la época de Julián Quiñones en América. Es momento de ver lo que sigue tanto para el delantero como para las Águilas. A ver, César, recuerdo perfectamente el torneo, el primer torneo, el del primer título. Quiñones fue el que cargaba al hombro con el equipo cuando no estaba Henry, cuando no estaba Diego Valdés. Y segundo torneo, le dieron un poquito de descanso en la banca, jugó hasta de carrilero lateral por izquierda, tenía otro tipo de funciones cuando se va el Cabeza Rodríguez. ¿Cómo evalúan en Cuapa el paso? El América, ¿cómo evalúa el paso del jugador mexicano allá? Están muy contentos y muy satisfechos con lo que entregó Julián Quiñones en su paso por las Águilas del América. Ya lo dijiste tú, quizás el primer torneo tuvo un rol más determinante, pero en el segundo torneo, ante la ausencia de Cabecita Rodríguez y también con ese bajón de juego que quizás tuvo América en la liguilla, se puso el overall, se puso a trabajar, ayudaba prácticamente por todas las zonas de esa banda izquierda y se convirtió en un hombre fundamental para el conjunto americanista. Algo que le destacan mucho a Julián Quiñones es que era un tipo determinante en las instancias finales, era un tipo que le encantaban las liguillas, que generalmente respondía en estos momentos determinantes para llegar a los títulos, que fue lo que hizo con el conjunto de las Águilas. Muestra de ello es un 2 campeonatos de liga que ha obtenido como jugador americanista. La verdad es que en este momento podríamos decir, América no le debe nada a Julián Quiñones no le debe nada a las Águilas. Han terminado una bonita relación de un año que fue muy exitosa, y también Quiñones se marcha como uno de los elementos más exitosos en la historia del fútbol mexicano, con 6 títulos de liga. Es decir, que Quiñones tiene más títulos que muchos equipos de la primera división mexicana, entre ellos Rayados, que solo tiene 5, tiene los mismos que Santos Laguna, tiene más que el Atlas, tiene más que el Puebla, tiene más que muchos otros. La verdad es que fue un paso muy exitoso. Es un histórico del fútbol mexicano. Es un histórico del fútbol mexicano, Paco. A ver, dale, Paco. A ver, tiene una pregunta. No, adelante. Sí, una pregunta, César. A ver, César, en caso de que por alguna situación se le complicaran las cosas a Quiñones en Arabia, ¿el América puso tal vez algún tipo de condición de decir, si regresas al fútbol mexicano, la primera opción la tenemos nosotros, o quedó abierto? Mira, ¿cómo estás, Johnny? Qué gusto saludarte. Hasta donde yo sé, no hay ninguna cláusula de que la prioridad de reventa o de un regreso sea para las Águilas del América. Sería una situación similar a la que en su momento se vivió con Jonathan Rodríguez, quien se marchó al Al-Nassr de Arabia. No le fue bien, se quiso regresar a los 6 meses, pero en ese momento fue América el que tuvo que ir a hablar con los árabes, poner plata en la mesa y llegar a una oferta que convenciera a la directiva del Al-Nassr y entonces traer de regreso a Jonathan Rodríguez. Si esto sucede con Julián Quiñones, que esperemos que no, ojalá que le vaya muy bien, ojalá que se mantenga en un buen nivel, bueno, pues entonces el equipo que lo quiera de México o de cualquier parte del mundo tendrá que acercarse a negociar con el conjunto del Al-Khayasha para traer de nueva cuenta a Julián Quiñones a la Liga MX o a cualquier otro fútbol del planeta. A ver, Paco, ¿qué te parece? No, bueno, a ver, yo soy de la idea siempre, ¿no? Y eso hay que reconocerle a la directiva del América. Trajo al Cabecita Rodríguez, se fue campeón. Es que no tuvo tantos minutos, que no participó tanto. Apareció en la final, apareció en la liguilla, se fue campeón. Quiñones, es que jugó menos el segundo torneo, apareció en la liguilla, le dio el pase contra Pachuca y se va campeón. Esa es la historia de un equipo ganador. Esa es la historia de un equipo grande, es la verdad de las cosas. Es que importan las formas. Que te eliminen, pero luchando. Sí está bien, la resignación. No. En un equipo grande hay que ganar. En el caso de Quiñones, cumplió todas las expectativas. Se fue campeón y se va como triunfador. Sí, lo sé. A mí lo único que me preocupa, y lo digo de manera sincera, es el rendimiento que tuvo Quiñones con el Atlas fue superlativo. Con América fue muy bueno. Creo que le fue mejor en Atlas, pero en América muy bien. Y luego se hace una campaña mediática espectacular que lo impulsa y lo avienta hasta llegar a la selección mexicana. Bueno, está bien. La selección no ha pasado gran cosa con él. En selección mexicana no ha pasado gran cosa. Ojalá tenga una buena Copa América, pero no ha sido maravilloso. Lo que me preocupa es si de pronto el Arabia baja su rendimiento como le ha pasado a muchos otros futbolistas y no anda tan bien. ¿Va a seguir esta campaña para que vaya a la selección o de pronto se puede mermar esa opción? Él en el futuro, si las cosas no salen bien, insisto, ojalá que sí,
tiene entre sus planes regresar al fútbol mexicano o tiene la idea de ir otra vez a otro lado. Estamos hablando de un jugador mexicano que está tomando una apuesta que puede poner en riesgo, acorde al rendimiento que vaya a tener, puede poner en riesgo que esté o no en el futuro en selección mexicana, ¿eh? A ver, y no es fácil el fútbol árabe. El fútbol árabe fue el único equipo que le ganó a la selección campeona del mundo en el pasado mundial. Por más que haya tenido 5 penales que no le dieron marcar. Pero Arabia Saudita fue el único equipo que le ganó a la selección argentina. El fútbol árabe hoy que tiene una pléyade de estrellas europeas que están todavía en su plenitud. El fútbol árabe en general, que cuando nosotros, el fútbol mexicano, se ha enfrentado a ellos, ya sea los árabes de África o los árabes de Asia, nos han traído de hijos porque creemos que no juegan fútbol, y todo lo contrario, todo lo contrario. Pero no fácil el fútbol. Pero nada más de lo de Adal, a mí me parece muy interesante ampliar el punto de vista de Adal, porque así aplicará para todos los jugadores, independientemente de la liga o el equipo en el que estén. ¿Cuál va a ser su funcionamiento, rendimiento? ¿Cuál va a ser la evaluación, el seguimiento que le van a dar a estos jugadores previos a la Copa del Mundo? Aparentemente falta mucho tiempo, ¿no? 2 años. No, el tiempo se va muy rápido y sí hay que estar muy pendientes de estos futbolistas. O sea, tienes que echarle un ojo. Lo que no entendía, Alberto, es, ¿te preocupa que no duermes? No tanto. Me preocupa como para que de repente se me vaya el hambre y ya luego me regresa. Pero para no dormir, no, tampoco llega tanto, hermano. A ver, Chelis. Creo que para mí, y sumando un poco de la selección a como está ahorita, es Quiñones y Díaz Vaz. A como están. ¿Pero porque Quiñones es mucho o porque la selección es poco? A como está el material, es Quiñones y Díaz Vaz. No, ni la liga donde va, mejor es más, y la liga donde va a jugar es igual que la Liga MX. Ahora, César Caballero, ¿qué va a hacer América? ¿Quién va a traer? Mira, es una muy buena pregunta. América está buscando, obviamente, elementos que vengan a jugar por esa banda izquierda. En estos momentos, el único que tiene nominal por esa banda sería Brian Rodríguez, este futbolista que es seleccionado uruguayo, que va a estar en la Copa América. Es el que probablemente pueda tener una oportunidad importante de ser el titular, por lo menos en este principio de torneo. Se está buscando algunos refuerzos en el mercado de Brasil, en el mercado sudamericano, que vengan a apoyar por esa banda izquierda. Hasta el momento no hay ningún nombre que esté perfilado para ser el suplente oficial o total de Julián Quiñones. Hay otros que se están perfilando más para llegar, que sería el caso de Eric Sánchez, que se está esperando la respuesta final del mediocampista. El tema de Sanabria también estaba pensado porque juega como un interior por el lado izquierdo y también como volante por el lado izquierdo, una situación que en este momento está totalmente frenada por la subida de precio que dio San Luis en los últimos días. Entonces, América sigue trabajando, lo está haciendo de manera silenciosa, está tratando de encontrar a un refuerzo ideal para tomar el lugar de Julián Quiñones, aunque será difícil que pueda dar lo que ya tenía establecido Quiñones en este esquema de juego, donde digan lo que digan, era prácticamente un hombre esencial e inamovible para Andrés Jardine. César, con el nuevo proyecto de las modificaciones al fútbol mexicano, América sí cumple con su filtro de extranjeros, ¿verdad? Algunos de ellos sí, hay otros que no los cumplen. Por ejemplo, Álvaro Fidalgo. Diego Valdés seleccionado. Álvaro Fidalgo no estaría en el América si nos diera. Pero Fidalgo estaría en esos dos. Ah, bueno. Fidalgo estaría en esos dos que se permiten. En las restricciones, siempre la encuentra, ¿no? Perdóname, Paco. A ver, Fidalgo sí cabría ahí. Pero Richard Sánchez, Cáceres, Diego Valdés, Brian. Muy bien. Hasta el cabeza en su momento. Quiñones. Son seleccionados. Pero si ese extranjero tiene que aplicar ahí, seleccionado de donde quiera. Tienes derecho a uno que no. Tienes derecho a uno